Y llegó una semana más. Los días pasan de manera inexorable y nos vamos encontrando semana a semana en este canal con el privilegio de poder comunicar la palabra del Señor. Todas las semanas una reflexión en torno a un tema de la Escritura. Gracias a todos aquellos que nos escriben semana a semana. Aquellos que se dan el trabajo de hacer comentarios, muchas gracias. Y a todos aquellos que de una forma u otra nos están acompañando en la distancia con sus comentarios, con sus ánimos para poder continuar. Quiero saludar, hace tiempo que no saludo, pero en esta semana nos comenzaron a ver desde Turquía. Y no tenía a alguien de Turquía que nos estuviera viendo, así que quiero darle las gracias por visitarnos. Sé que no es fácil vivir el cristianismo en esos lugares, así que me alegro de estar sirviendo para la vida de la persona que nos escribió en relación con los temas que estamos presentando. Hoy vamos a presentar un tema que tiene que ver con un momento cumbre y especial en la vida de Jesucristo. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16, del versículo 21 al versículo 28. Nos vamos a concentrar en forma especial en un versículo, pero vamos a explicar, como hemos explicado siempre, la importancia del contexto y del momento en que Jesús dice estas palabras. Este relato es paralelo mencionado en Marcos y en Lucas. Cada uno da detalles distintos y nos vamos a referir también a los otros relatos porque de alguna manera contribuyen a enriquecer este relato que presenta Mateo. Dice del versículo 21 en adelante: Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Desde entonces, ¿a qué se refiere? Algo que se viene dando en los capítulos anteriores y que se da al final de los días de Jesucristo y de su ministerio. Jesús había anunciado muchas veces que él iba a morir. Pero sus discípulos intentaban no aceptarlo, negar esta realidad y además actuar como si lo que Jesús estuviera diciendo no fuera cierto. ¿Por qué los discípulos eran tan reticentes a aceptar lo que Jesús les decía en relación a su vida? Por una simple razón. Ellos no entendían el plan de salvación. Y además no entendían el rol que jugaba Jesucristo en todo este plan. Para ellos lo importante era salir de la situación en que estaban y dejar de vivir bajo la opresión oprobiosa del Imperio Romano. Los romanos eran crueles, los romanos eran implacables y los trataban a los israelitas verdaderamente como esclavos. Y ellos veían en Jesucristo la salida. No veían en Jesús a un Salvador escatológico, a un Jesucristo que venía a romper con la historia. Ellos querían recuperar en Jesús la plenitud del Israel que habían perdido. Y por eso que les resultaba tan difícil
entender que Jesús anunciaba una y otra vez de diferentes formas, con símbolos, con parábolas, en algunos casos directamente, que iba a morir. De hecho, la primera conversación importante que se menciona de Jesús en Juan 3, al comienzo de su ministerio con Nicodemo, Jesús anuncia claramente que iba a morir. Ahora, en este versículo nos dice que va a morir en Jerusalén, la capital. Dice que va a sufrir a mano de los ancianos. Los ancianos no se refería a personas de edad, sino que era una forma simbólica para referirse a los líderes del pueblo de Israel. Los jefes de los sacerdotes, referirse al sumo sacerdote, pero también había una gradación de castas entre los sacerdotes. Los maestros de la ley, que eran los escribas, el equivalente hoy día a los abogados. Eran ellos los que leían la Torá, la interpretaban y enseñaban su aplicación, ya sea para cuestiones de tipo legal o para cuestiones de tipo religiosa. Y anuncia claramente Jesucristo que iba a resucitar. Pero sus discípulos no entendían nada. De hecho, solo vinieron a juntar las piezas del rompecabezas después de la muerte de Jesús y del anuncio de la resurrección a oídos, o sea, escuchado de las mujeres. Mujeres a las cuales se negaron a escuchar, definitivamente porque eran mujeres. Pedro, que era una persona tremendamente espontáneo. No vamos a satanizar a Pedro, espontáneo. Una persona que se dejaba llevar por sus impulsos, que no medía lo que decía, que simplemente largaba. Y probablemente Pedro, como muchas veces nos ha ocurrido a nosotros y a tantos otros, se puso a pensar o reflexionó después de haber hablado. Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Y lo decía con tal certeza como si él tuviera el poder de detener a todo el imperio romano. Y Jesús da una de las reprensiones más severas que hay en las Escrituras. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, probablemente con una voz triste, pero firme, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacernos tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo se habrá sentido ese Pedro? Lo más probable es que en ese momento no entendió nada. Lo más probable es que se enojó con Jesús porque Jesús no había sido dócil a la inquietud de él. Ahora, cuando Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás, lo está diciendo en el sentido de que él sabe que detrás de esa actitud de Pedro está definitivamente el enemigo de Dios. Pero pone énfasis en algo que a veces nosotros olvidamos. Quieres hacerme tropezar. De hecho, nadie, absolutamente nadie ha sido tan tentado como lo fue Jesucristo. Minuto a minuto en toda su vida. Ahora, ¿cuál fue la reprensión a Pedro? No piensas en las cosas de Dios, sino solo en la de los hombres. Es decir, tu mirada es humana. Estás pensando en cuestiones humanas. Muchas de las preocupaciones, entre comillas, espirituales, no son tal.
Muchas de las preocupaciones supuestamente espirituales simplemente son mundanas. Están enfocadas en las problemáticas propias que nosotros enfrentamos y creemos que son preocupaciones de Dios, cuando en realidad son preocupaciones humanas, nada más que humanas. Luego, dándole la espalda a Pedro, dice Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y ahí entramos en un texto que ha sido debatido, discutido, analizado y reflexionado miles de veces. Y probablemente no logramos captar la profundidad de lo que Jesús dice. Si leemos el texto paralelo de Marcos 8, van a notar una pequeña derivación en lo que Marcos escribe. Fíjense, en versículo 34, dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. En el versículo 24 de Mateo dice que solo le habló a los discípulos. Pero aquí Marcos, que hace eco del relato de Pedro que le contó a Marcos introduce el concepto de que Jesús no está solo con sus discípulos, sino con una multitud que lo está escuchando. Y eso es interesante, porque estas palabras, erróneamente, como algunos piensan, no fue dirigido a los apóstoles en forma exclusiva, sino a toda la multitud y en forma secundaria a todos nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús. Y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Hay una forma un poco distinta de decirlo. Ahora, veamos el relato paralelo de Lucas 9. En Lucas 9, el versículo 22 en adelante, vuelve a referirse a esta situación. Lucas 9, 22. Fíjense, dirigiéndose a todos. Ahora Lucas es más escueto, pero es más abarcante, porque no hace la separación entre discípulo y multitud. Refiriéndose a todos, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y Lucas le agrega el cada día, que Mateo no lo menciona. Ahora, llama la atención que un relato tan importante lo mencione Mateo, Marcos y Lucas, y aparentemente no lo menciona Juan. Y luego vamos a decir por qué. Ahora, ¿qué está queriendo decir Jesús? Jesús está diciendo: hay una condición para seguirme. Y la condición es renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo. La palabra técnica es abnegación, es decir, negarse a sí mismo. Y usa una metáfora Jesús que nos cuesta mucho entender a nosotros hoy, porque hemos idealizado la cruz y hemos convertido un instrumento de tortura, un instrumento de muerte, lo hemos convertido en un símbolo de victoria. Tiene algo de lógica, pero esta tradición viene del siglo IV, después de Constantino, porque el símbolo de los cristianos no fue la cruz. El símbolo de los cristianos fue el pan y un vaso o un frasco con vino, refiriéndose a la Santa Cena, o un pez como un símbolo de un acróstico, porque el acróstico pez sirve para formar la frase Jesús nuestro Salvador,
o también se usaba como símbolo en algunas tumbas o en algunos dibujos, una alusión al milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Ahora, ¿qué significa la cruz? La crucifixión era un instrumento de tortura, no solo de muerte, de tortura. Viene del tiempo de los asirios, lo introdujo una reina, la reina Semiramis. Originalmente consistía simplemente en un árbol donde amarraban a una persona y lo dejaban morir de hambre y de sed. Fueron los romanos los que convirtieron a la cruz en un instrumento horroroso de tortura. Pero no la cruz que nosotros hemos visto idealizada en esos dibujos que se hacen que no son verdad. No son verdad. Eso es un invento posterior al siglo IV. Originalmente, las crucifixiones, que se llama crucifixión o cruz por la manera como eran puestos los brazos, y se formaba una tau, una letra en el alfabeto latino, una tau, con una T, pero una T con una cabecita muchísimo más pequeña que la T normal que hemos hecho en español. La crucifixión era un método de tortura utilizado para provocar terror. ¿Y por qué terror? Porque los romanos generalmente eran menos en número en los lugares que habían conquistado y necesitaban alguna manera de mantener el control de las naciones que habían conquistado y lo utilizaban a base de terror y aterrorizaban con la cruz. A las entradas de las ciudades, que generalmente estaban amuralladas, ponían las crucifixiones como una forma de persuasión y disuasión. Persuasión para convencerlos de que no se alzaran contra el Imperio Romano, y disuasión para convencer por el temor a quienes querían alzarse en contra del poder romano. Y generalmente las crucifixiones, los lugares eran lugares altos para que todos los que entraran a la ciudad vieran la crucifixión. De hecho, el Gólgota, que significa literalmente el cerro de la calavera, porque probablemente habían restos humanos allí, estaba casi a la entrada de una de las puertas antiguas del Israel antiguo. En estos lugares donde se hacían las crucifixiones, generalmente habían unas empalizadas, palos que estaban enterrados, como una empalizada. Y los condenados, que eran obligados a transitar desnudos por la calle principal, portaban el patibulum, o ese palo transversal, que era muy, muy pesado, porque generalmente era simplemente un árbol al que le cortaban las ramas. Si iba a morir, nadie se preocupaba de preparar algo especial para que la persona muriese. Además, antes de crucificar, era común que los romanos azotaran a las personas que iban a morir, como una manera de ir aplacándolos y de ir apresurando la muerte. Los azotes romanos eran horriblemente implacables. Entre los judíos existían los azotes, pero existía una ley en el Antiguo Testamento que señalaba cómo debía ser el azote. Ustedes leen, hay un texto bíblico donde Pablo dice que fue azotado 40 veces menos una, es decir, 39 veces. No existe la palabra 39 en griego, entonces 39 se dice 40 menos 1.
¿Y qué es lo que era eso? Un azote judío. Y los azotes judíos eran un palo al cual se le amarraban 3 lienzos de lino, que estaban generalmente anudados. Y daban 13 golpes, que en total implicaban 39 golpes, porque eran 3 lazos. Y serían con cuerdas de lino, porque no se pretendía ni torturar ni matar a la persona. Por lo tanto, los judíos tenían reglamentado cuando una persona iba a recibir un azote. ¿Pero los romanos? No, los romanos no. Los romanos tenían 3 tipos de azotes. El más común era hecho de cadenas pequeñas, cadenas, y eso era muy cruel, porque esos azotes de cadenas generalmente provocaban que la persona sufriera el quiebre de sus costillas y en algunos casos más graves, el quiebre de la columna vertebral. ¿Cómo? Porque la forma de ponerlo, los ponían en un palo amarrado, corto, donde tenían que amarrarlos con sus brazos para que la piel le quedara tensa en la espalda, y los azotaban generalmente de a 2. Otro tipo de azote romano era generalmente hecho con cuero, generalmente de carnero, muy fino, de tal forma, y lo preparaban de tal forma que quedaba tan delgado que el solo roce hacía que la piel se cortara. Y el más cruel de todos era una mixtura entre ese azote de cuero, donde en la punta ponían unos bolas, generalmente hechas con hueso de animal, donde le incrustaban anzuelos, de tal forma que tiraban eso, que se enredaba en la piel y lo tiraban, y fácilmente podían desollar la espalda de una persona azotada. A ese tipo de azote fue sometido Jesús. A mí me sorprende cuando pintan a esos Jesús delgaducho, o un Jesús afeminado, o un Jesús medio cadavérico, no se corresponde con la tortura que sufrió, porque soportó y luego logró caminar no todo el camino porque estaba realmente herido para llegar hasta el lugar de la crucifixión. Ahora, ¿para quién era la cruz? No era para cualquiera. En primer lugar, en la ley Porcia, una ley romana, estaba establecido claramente que en la cruz no podía morir ni un ciudadano romano, porque era una muerte muy cruel. Los romanos, cuando eran asesinados, generalmente los ahorcaban o les cortaban la cabeza, que también de una forma cruel, pero rápida. En cambio, en la cruz, la muerte era dolorosísima, lenta. Un crucificado fácilmente podría estar hasta 3 días en la cruz. Luego, quienes morían en la cruz, solo aquellos que no tenían ciudadanía romana y que para la mentalidad romana eran considerados esclavos. Y aunque a ustedes les cueste entenderlo, Jesús está considerado esclavo por los romanos porque tiene nacionalidad judía, un pueblo avasallado por el imperio. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando está invitando a tomar la cruz, les está diciendo que tienen que asumir un rol que solo asumían los esclavos. Y aquí viene un hecho interesante. Yo mencioné hace un momento que aparentemente Juan no menciona este incidente, pero eso es aparente porque sí lo menciona, solo que lo menciona con palabras distintas, pero el contexto es exactamente el mismo. Y esto es importante,
porque en el anuncio de la muerte, y Jesús utiliza, o sea, Juan recuerda otras palabras de Jesús, no exactamente las que han dicho Marcos, Mateo y Lucas. Juan, en el capítulo 12, en el mismo contexto del versículo 20 en adelante, Jesús anunciando su muerte. Pero cuando llega la hora de decir las palabras que han dicho los otros escritores del Nuevo Testamento, él lo dice distinto, Juan. Dice, versículo 26, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Quien quiera servirme. El original griego dice, quien quiera ser diáconos debe seguirme. En los otros dice, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz y seguirme. Aquí lo dice de una forma distinta. ¿Quién era el diáconos? Diáconos es la palabra diáconos, es decir, a través del polvo. Se refería a un tipo de esclavos, que eran aquellos que ayudaban en las caravanas de camellos con mercaderes que atravesaban el desierto. En el desierto generalmente hay tormentas de arena. Las tormentas de arena no duran días, duran horas, pero son muy peligrosas, porque cuando viene la arena, si un cuerpo está detenido, empieza a cubrirlo y puede cubrirlo totalmente por la resistencia que hace el cuerpo a la arena que está llegando. Entonces, ¿qué hacían? Se cubrían los mercaderes en una especie de asientos especiales que llevaban sobre el camello, se lo cubrían totalmente, amarraban los camellos uno al otro y ponían algunos esclavos cuya única función, mientras duraba la tormenta de arena, era mantener la caravana o avanzando o dando vueltas en círculos. A ese esclavo que tenía esa misión en medio de las tormentas de arena le llamaban diáconos, es decir, a través del polvo, el esclavo que atraviesa el polvo. Ahora, ¿qué está diciendo acá? En el relato paralelo, los otros han dicho una cosa distinta. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aquí Juan lo dice entendiendo lo que Jesús ha dicho, lo transforma y lo dice exactamente sin la simbología. Lo dice con toda claridad. Si alguno me quiere servir, tiene que ser esclavo. Si me es esclavo, sígame. Pero eso es muy fuerte. Porque a nosotros no nos gusta ser esclavos. ¿Qué le pertenece a un esclavo? Nada. Nada. Un esclavo renuncia a todo, por voluntad o por obligación. Y ahora Jesús nos invita a seguirlo, pero nos dice, si tú quieres seguirme, la condición es la renuncia a todo, como si fueras un esclavo. Si lo podríamos decir de otra manera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, acepte ser mi esclavo y luego sígame. Seguramente los que lo escucharon no les gustó, porque no es ese el mensaje que querían escuchar. Y a nosotros tampoco nos gusta, por eso que la mayoría de las Biblias, la palabra siervo o la palabra esclavo es reemplazada por la palabra siervo porque suena un poco menos intimidante que la palabra esclavo. Ahora fíjense lo que dice a continuación Jesucristo, como explayándose en la idea anterior. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Esto parece un trabalengua, pero no es muy difícil.
Si alguien está pensando como Pedro en cuestiones humanas, va a perder su vida. Para encontrar su vida, para entender, tener plenitud de vida, tiene que abandonar su vida, dejar su vida completamente en las manos de Jesucristo. Redundando en esta idea, versículo 26, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y es la misma pregunta que yo le hago a tantas personas que luchan día a día por acumular, por tener. ¿De qué te sirve si en el camino pierdes lo más importante, tu vida? Y en el contexto del plan de salvación pierdes lo más importante, la eternidad. Y Jesús se pregunta, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? Evidentemente no está hablando de pago, pero está dándonos un mensaje donde nos llama a establecer las prioridades de nuestra vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Eres realmente cristiano o eres solo un calientabanca? Alguien que va, escucha un sermón y se queda contento porque le dijeron algo que acarició su espalda. O una persona que está entendiendo que ser cristiano significa renunciar a todo. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Porque si eres calientabanca o una persona que solo se dedica a escuchar, todavía no has entendido lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano es símbolo de renuncia. Y no te pide Dios cualquier renuncia, nos pide renunciar a todo, incluyendo nuestra voluntad. Por eso que cuando oramos, Él nos enseñó a decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y luego Jesucristo toma toda esta idea que seguramente les produjo un remesón y los traslada hacia la gloria y les dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Algunos que leen pésimo la Biblia creen que la recompensa tiene que ver con obras y no es de ese hecho lo que está hablando Jesús. La diferencia entre salvos y perdidos es entre aceptar renunciar o no aceptar renunciar. Si aceptas renunciar, te entregas totalmente a Dios. Si no aceptas renunciar, entonces no hay posibilidades para ti. Les aseguro que algunos de los que aquí están presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. No sé a quiénes se refería Jesús, porque casi todos, todos los que estaban allí murieron. Es uno de los textos extraños de Mateo. No me voy a referir a ese texto porque ha tenido muchísimas lecturas y no viene al caso y no quiero que quitemos de la mente lo que acabo de decir. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa renunciar. Renunciar. No para entregar nuestros bienes a una congregación, ni a una iglesia, ni a un personaje que se hace llamar encargado de los bienes de Dios. No es eso lo que la Biblia enseña. Enseña que todo lo que tienes le pertenece a Dios cuando tú te entregas a Dios. Que tu vida debería estar al servicio de Dios. Que tu vida debería estar al servicio de la misión de Jesucristo. El gran drama del cristianismo a través de todas las épocas es que hemos estado más preocupados de construir iglesias, de construir denominaciones, de construir templos para alabar la vanidad humana y muy poco preocupados de seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa renunciar, entregarte y estar dispuesto
ocupar tu tiempo, tus talentos, tus dones para comunicar a otros que no hay verdad más hermosa que Jesús. La única verdad, Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás tomando la cruz, aceptando renunciar y entregarte completamente a Él? Porque si no lo estás haciendo, lo siento, cristiano no puedes llamarte. Porque los que somos cristianos y hemos aceptado ser cristianos, hemos aceptado renunciar. Nada nos pertenece, todo es de Dios y está al servicio del Señor. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su poder y su gracia estén sobre ustedes y que esta reflexión nos ayude a pensar en el inmenso sacrificio de Jesús, que no fue la muerte sino la encarnación, y en lo que nos pide a nosotros, que es creer en Él y aceptar completamente su soberanía sobre nuestra vida. Que Dios les bendiga. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.